Capítulo 5. Quédate. Parte 2. Observé su expresión concentrada mientras trabajaba, mordiendo ligeramente su lengua en el costado, lo que la hacía verse realmente adorable. Aunque Frin era encantadora por fuera, sabía que en su interior había mucho dolor, y yo solo quería curar esas heridas y llenarla de amor. «Listo», dijo mirándome mientras levantaba las cejas y sonreía. «Suéltala». Solté la puerta y ella la cerró con suavidad para luego abrirla de nuevo, comprobando que funcionaba bien. «Somos un excelente equipo», me dijo, sonriéndome y levantando las cejas de nuevo. «Ya lo creo. Ahora solo falta el cristal», dije, observando cómo Frin fruncía el ceño y miraba el antiguo reloj grande. «¿No trabajaste hoy?», preguntó, algo confundida. «¿Recién lo notas?». Me reí levemente. Después de lo de anoche, no tenía ganas de regresar al pueblo. Mejor en casa con mi hija y tú. «¡Mami!», gritó Lea. «¡Juega!». «Ya voy», respondió Frin, y luego me miró. «¿Te importa si...?». Parecía nerviosa. «Anda, ve, juega. Yo prepararé unos bocadillos». Frin se fue y se sentó en el suelo con Lea a jugar, mientras yo me dirigía a la cocina. Ambas creaban la escena más tierna. Las podía ver desde donde estaba. Primero, Lea le había dado una muñeca a Frin para que jugara, pero al final optó por lanzarse sobre la morena, quien fingía estar herida en el suelo, y mi pequeña le daba besos en la frente para que se sanara. Una vez que la morena estaba curada, se levantaba y comenzaba a atacar a Lea con cosquillas. Mi hija se retorcía de la risa en el suelo. Yo era feliz. Era la primera vez que veía a Lea tan alegre, y desde que Frin había llegado, era también cuando la había visto más contenta. «Vamos a comer», dije, extendiéndole a Frin un plato con un emparedado de jamón de pavo y ensalada. Para Lea y para mí había preparado fruta picada. «Gracias, no tenías por qué hacerlo», me dijo la morena de ojos cafés. «Recuerda lo que dijo Clarice, tienes que comer, y esto es solo un tentempié porque desayunamos tarde. ¿Cierto?». «Mi vida», dije mirando a mi hija, pero noté cómo Frin giró levemente su rostro hacia mí. Sentí una explosión de emociones en mi pecho, aunque traté de disimular. «¿Me dejas jugar con ustedes?». Lea me extendió su muñeca, invitándome a unirme mientras llevaba un pedazo de sandía a su boca. «Eres un desastre, Lea», comenté, viendo cómo el jugo de la sandía se escurría por sus labios mientras intentaba, en vano, no ensuciarse. «Es una bebé», la defendió Frin. «Es normal que haga un desastre». «No, es una señorita y debe comportarse como tal. Es una bebé y se comporta como debe. ¿Verdad, Lea?». Lea asintió y se acurrucó en los brazos de Frin, quien comía su emparedado. «No es justo. ¿Cuándo se volvieron 2 contra 1? «Somos el poder de los ojos hermosos», dijo Frin, y Lea la abrazó del cuello. Ambas me miraron con esos ojos hermosos. «Vale, me rindo ante su poder», respondí riendo y contagié a Frin de mi risa. Estábamos a punto de terminar cuando el timbre de la casa sonó. ¿Quién en su sano juicio vendría aquí con esta nevada? Desde la madrugada había estado nevando y durante la tarde empeoró. Me levanté, dejando a las chicas jugando solas. Me asomé para ver quién estaba del otro lado y mi pregunta se respondió sola. «¿Me abrirás o me dejarás morir congelada, preciosa?», me espetó Jim. «Anda, pasa», dije, rodando los ojos. Ya sabía a qué venía. «Quería ver cómo estaba mi mejor amiga y mi hermosa sobrina», dijo, besando mi mejilla y entrando a la casa. «Hola, Frin». «Hola, Jim», respondió Frin desde el suelo, con Lea en sus piernas, jugando con su cabello. «Me dijeron que te hirieron. ¿Estás mejor?», preguntó Jim mirando a Frin con cierta preocupación. «Nada importante», respondió Frin,
encogiéndose de hombros como si no fuera nada. «Pobre Frin, ¿quieres que te cuide yo?», preguntó Jim, coqueteando ligeramente, aunque sabía que lo hacía más para provocarme. Frin frunció el ceño y negó con la cabeza. «Gracias, Jim, pero estoy bien. Becky está haciendo un excelente trabajo», dijo Frin con una sonrisa cortés. «Sí, lo imagino». Vi la sonrisa en el rostro de Jim y supe exactamente en qué estaba pensando. «Vamos, preciosa, invítame un vaso de agua», me dijo, jalándome hacia la cocina. «¿Entonces?», preguntó con esa sonrisa de gato Cheshire que tanto la caracterizaba. «¿Entonces qué?». Traté de evadir la conversación mientras servía un vaso de agua para ella. «¿Ustedes dos?». «No pasa nada, Jim. Solo me ayudó con los hombres que entraron anoche», respondí tratando de sonar indiferente. «Qué linda, es como tu héroe privado y sexy. Y además, Lea la adora. Sí, fue muy amable y nos cuida, pero nada más. Ya te he dicho que es solo profesional». «Ajá, claro, Becky», dijo Jim con una sonrisa astuta mientras tomaba el vaso de agua. «¿Y entonces qué hace en la casa?». Mordí mi labio, sabiendo hacia dónde iba la conversación. «Le pedí que se quedara aquí», dije sintiendo cómo sus labios se curvaban en una sonrisa de «lo sabía». «Venga, Jim, ¿solo viniste hasta aquí por el chisme?». «Beck, me aburría sin ti, y sí, quería saber qué pasaba». «Eres odiosa cuando quieres», le dije a Jim sentándome en uno de los taburetes con mi vaso de agua. «Ya no trabaja en la ferretería, la tienes aquí y ahora duerme en tu casa. Vamos, Becky, lo próximo es dormir en la misma cama», dijo, mirándome con picardía. Evité mirarla a los ojos, lo cual no pasó desapercibido para Jim. «¿Qué?», preguntó rápidamente, queriendo saberlo todo. «Ayer lo hicimos», confesé, mordiéndome el labio nerviosamente. Jim abrió los ojos tanto que parecía que se le iban a salir. «¿Hicieron qué?», preguntó tan fuerte que casi estoy segura de que Frin lo escuchó. «Dormimos juntas», respondí, completamente segura de que mi cara estaba roja como un tomate. «¿Qué? ¿Cómo? Cuéntame, Rebecca Patricia», exigió emocionada. «Nada, tenía miedo, y me dejó dormir con ella, con Lea en medio». «¿Y?», insistió esperando detalles. «¿La verdad?», pregunté, titubeante. «No, tonta, miénteme», respondió sarcásticamente. «Obvio que la verdad. Fue el mejor amanecer de mi vida». «Lo sabía. Te gusta, te enamoraste de ella», dijo Jim, dando pequeños brincos mientras me señalaba. «No sé, es muy raro, ¿de acuerdo? Creo que me gusta, pero ella es tan ella, y no estoy segura, no quiero arruinar nada». «Ni por Nob te ponías así. Recuerdo cuando te pidió ser su novia y tú estabas como, ah, sí, claro. Y ahora no puedes ni decir lo que sientes», se burló. «Ya, Jim, no hagas un escándalo de esto. Nuestra relación es completamente profesional, nada más», le dije, tratando de sonar firme. «Ajá, ¿y también llevan el trabajo a la casa?», respondió sin poder evitar una sonrisa. «La culpa es mía por contarte», me quejé, dándome la vuelta. «¿Quieres café o algo?», intenté cambiar el tema. «No, ya me voy. Solo quería asegurarme de que estaban bien. Sabes que te quiero, ¿no, Becky? No quiero que te pase nada», dijo, poniéndose de pie y abrazándome. A pesar de que a veces era irritante, chismosa y entrometida, Jim siempre había sido mi amiga y la quería por ello. «Gracias, Jim. Eres la mejor amiga que podría pedir», le respondí sinceramente. «Pero si no te apuras, seré yo quien se quede con Frin», bromeó, y con eso se acabó el momento emotivo. «Anda, ve con cuidado, está nevando y no quiero que te pase nada», le respondí entre risas. «De acuerdo, me voy», dijo, dándome otro beso en la mejilla. «Cuídate, Becky». Me guiñó un ojo, siempre buscando la última palabra. «Jim»,
exclamé fingiendo molestia. Lea, dale un beso a tu hermosa tía Jim, pidió con una sonrisa, pero Lea se aferró aún más a Frin. ¡No!, gritó mi hija mientras se escondía en el cuello de Frin. ¡Mami!, dijo aferrándose a ella. Frin le susurró algo al oído y después Lea caminó hacia Jim con sus pasos torpes. «Amo, tía», le dijo Lea, dándole un beso en la mejilla antes de correr de nuevo hacia Frin, refugiándose en sus brazos. Jim y yo nos miramos, ambas incrédulas por lo que acababa de suceder. «Bueno, adiós, Frin», dijo Jim despidiéndose. «Adiós, Jim», respondió Frin, mientras seguía jugando con Lea. Luego de un rato, Lea había quedado rendida en los brazos de Frin. Después de tanto jugar, en algún momento se tenía que cansar. «¿Vemos una película?», le propuse una vez que dejé a Lea en su cuna, durmiendo. Claro. ¿Algún género favorito? Tú escoges. El resto de la noche fue fantástico. Nos quedamos juntas viendo televisión. La cena había sido algo sencilla y, por último, nos sentamos a conversar. Lea realmente adoraba a Frin y cada día me parecía que la morena se abría más con ella. Incluso ahora, no parecía molestarle o incomodarle que la llamara mami. «Hora de dormir», dije sin saber qué hacer. Realmente no quería dormir sola en mi habitación, pero tampoco me atrevía a pedirle que se quedara conmigo por vergüenza. Sí, esta pequeña hace rato que cayó rendida. Lea dormía en los brazos de Frin, su boquita algo entreabierta, viéndose muy adorable. «Sí, a ver, yo la llevo a su cuna y luego te limpio esa herida una vez más. ¿Te importa si me doy un baño?» «Frin, esta es tu casa ahora. Puedes ir y venir como quieras, puedes ver TV, bañarte, cocinar lo que desees», le dije mientras acomodaba mejor a Lea en mis brazos. «Arriba hay un baño y aquí en el pasillo otro, pero te recomiendo el de arriba, es más amplio». Ella asintió y subió las escaleras. Lea realmente tenía un sueño profundo. Pude cambiarle toda su ropa y ponerle su pañal para dormir sin que se despertara. Luego me cambié yo misma y me senté en la cama de Frin a esperarla. Cuando entró al cuarto, sentí cómo mis mejillas se ponían rojas. «Rayos», dijo, tratando de cubrirse más. Frin había salido solo con toallas. Una le cubría la parte inferior, mientras con otra se secaba el cabello, tapando parcialmente su torso. Dejó al descubierto su abdomen perfectamente marcado. Yo lo siento, debí esperar afuera», dije, sintiendo que ver a Frin casi desnuda frente a mí era una gran tentación. «Espera», me pidió, mientras escuchaba cómo abría su mochila y sacaba algo. «Ya». Cuando me giré, estaba vestida. Llevaba un short blanco bastante corto. Anteriormente siempre usaba pantalones grandes y anchos. Este short llegaba hasta más arriba de medio muslo, dejando ver lo tonificados que estaban. Su piel clara contrastaba y quise apartar la mirada, pero al mismo tiempo me sentía tentada. Cuando subí la vista hasta su rostro, me sonrojé aún más. Frin me miraba con una ceja levantada y una sonrisa juguetona. «Yo lo siento. Ven, te limpiaré esa herida. Sabes que no es necesario, ¿cierto?», respondió Frin. «Y sabes que ya me cansa que me digas que las cosas que hago por ti no son necesarias, ¿cierto?», le dije con una sonrisa y supe que podría vivir enganchada a esa sonrisa toda la vida. «Bueno, no te daré más dolores de cabeza», dijo Frin mientras se sentaba a mi lado. Comencé a limpiar la herida. «No sé qué haré ahora», añadió de repente. «Sin poder mover el brazo seré toda una inútil». «No lo eres, has hecho mucho acá», le respondí. Vi que hizo una mueca de dolor y, por instinto, soplé suavemente sobre la herida. Podía ver cómo los vellos de su brazo se erizaban, y me gustaría pensar que esa reacción fue por sentir mi respiración en su piel.
Igual, si no quieres sentirte inútil, puedes cocinar para Lea y para mí. Creo que eso sí puedo hacerlo. Listo, dije observando cómo la herida sanaba perfectamente. Gracias. Duerme sin vendas esta noche, así tomará aire. Beck me llamó cuando estaba por salir del cuarto. ¿Segura que hoy podrás dormir sola? Estoy segura de que daré 1000 vueltas en la cama antes de caer rendida por el sueño. Si quieres, puedes quedarte. Tuve la lucha más grande de mi vida para evitar que notara la sonrisa que amenazaba con asomarse en mis labios. No quiero incomodarte. Creo que logré suprimir la sonrisa. No lo haces, mientras tú y Lea estén bien, dijo, y mordí mi labio. Si no te importa, titubeé tratando de encontrar las palabras. ¿Me acompañarías a mi cuarto? Ella me miró algo desconcertada. Es más grande mi habitación. Si estás conmigo me sentiré más segura, solo hasta que me sienta más tranquila. Bien. Se levantó de la cama que ahora era suya y me siguió hasta mi habitación. Realmente, mi cuarto era bastante grande y la cama mucho más amplia que la suya. Creo que fue mala idea preguntarte, dijo casi en un susurro, y podía sentir la tensión en la habitación. No quiero incomodarte, pero realmente me siento más segura y agradezco que preguntaras. ¿Prefieres algún lado de la cama?, pregunté tratando de aliviar el ambiente. ¿Tú?, respondió mientras observaba todo en mi habitación. El derecho. Bien, tomaré el izquierdo, dijo mientras se agachaba frente a mi cajonera. ¿Son tus padres?, preguntó al ver una foto de ellos conmigo. ¿Eres tú? Una sonrisa se formó en sus labios. No te burles, le dije dándole un leve empujón. Te ves linda con esas coletas. Cállate, solo tenía 10 años. No, en serio, mañana hay que hacérselas a Lea a ver cómo se ve. Eres una tonta, le di otro empujón sonriendo. Me gusta este lado tuyo. ¿Cómo? Me miró sin entender. Estás relajada y tus ojos brillan. Parecen de un café claro, casi como cristal. Antes eran más grises, le dije. De repente, lo que fuera que la atormentaba regresó. Su rostro cambió. Era evidente que un recuerdo doloroso había vuelto y se veía tan vacía. ¿Me dirás por qué te pones así?, pregunté mirando a esos ojos cafés que ahora se volvían opacos. Creo que mejor descansemos, dijo Frin, rompiendo el silencio. Lo siento, no quería ponerte triste. Está bien, Beck. Sé que no fue tu intención. Descansemos. Mañana será otro día. Me acosté en el lado derecho y luego ella se acomodó en su lado. Todo se sentía tan tenso. No podía dormir sabiendo que Frin estaba tan cerca de mí. Esta vez no había nadie más entre nosotras, solo ella y yo. Me sentía nerviosa, pero al mismo tiempo deseaba girar y abrazarla. Lentamente me volteé y pude ver su perfil. La luz de la luna que entraba por la ventana bañaba su rostro en un hermoso tono plateado, dándole un brillo suave a su piel relajada mientras dormía. Era hermosa, y ese resplandor hacía que su piel casi pareciera brillar. De repente, Frin se giró, y por un instante pensé que se había despertado y me descubriría admirándola. Pero no fue así. Uno de sus brazos se estiró suavemente, descansando sobre mi cintura. Me sentí bien, protegida. Ni siquiera con Nob me había sentido así. Aproveché el momento y me acerqué más, acurrucándome junto a ella. Mi cabeza encajaba perfectamente entre su cuello y su pecho, donde podía respirar su aroma. Era suave, como un perfume de flores, aunque no lograba identificar cuáles. Sus brazos se aferraron más fuerte a mi cintura, y fue entonces cuando supe, con certeza, que quería vivir el resto de mi vida así. Becky, susurró mientras dormía, y mi corazón dio un vuelco. Jamás había dormido tan feliz en mi vida. El sol comenzaba a molestarme en los ojos, algo que siempre odiaba de mi habitación.
pero había otra razón que me despertaba. Sentía frío, sentía la ausencia de algo, y entonces lo recordé. Había dormido con Frin, pero ya no estaba allí. Aún podía percibir su aroma en las sábanas. «Lea», murmuré al no escucharla llorar, lo cual se me hacía raro. Me restregué los ojos y salí de la habitación. Lea no estaba en su cuna, y Frin tampoco estaba en su nueva habitación. Bajé las escaleras y vi que el reloj antiguo marcaba las 10:30 de la mañana. ¿Cómo era posible que hubiera dormido tanto? Mientras bajaba más, escuché las risas de felicidad de mi hija. Cuando llegué a la sala, la vi corriendo detrás de Frin. Mi hija estaba corriendo, literalmente corriendo. Ya no llevaba su pijamita, sino unos pantaloncitos largos de lana color amarillo y una blusa de manga larga rosa, también de lana, con dibujos amarillos. «¡Mamá!», gritó mi pequeña mientras corría hacia mí. «Hola, mi amor», dije arrodillándome frente a ella. «¿Cómo despertaste?» «Bien, mami juega conmigo», me dijo mirando a Frin. «Lo siento, no te desperté porque te veías muy cansada», y Lea lloró. Frin se rascó la cabeza, algo nerviosa, despeinando su largo cabello. Y bueno, me tomé el atrevimiento de ir con ella y prepararle el desayuno. «Creo que llegué tarde al trabajo», comenté con una sonrisa. «Ah, sobre eso, pensé que podrías ir más tarde. En serio, te veías muy tranquila durmiendo». «Gracias, Frin», dije mientras abrazaba a Lea. «¿Comiste, mi amor?» «Sí, mami dio fruta y chocolate», respondió Lea con entusiasmo. «Te dije que el chocolate era secreto». Frin la miró divertida y Lea abrió sus ojos enormemente, tapándose la boca con sus manitas, sabiendo que había dicho más de lo que debía. «¿Chocolate para desayunar?», pregunté mirando a Frin. «Bueno, hice hot cakes con chocolate y no podía dejarlas sin ese manjar. Dejé un poco para ti. ¿Quieres que te lo sirva?» «Gracias, Frin», le dije, y le di un beso en la mejilla. El desayuno fue bastante rápido. Tenía que ir, aunque fuera un rato, al pueblo y hacer mis tareas del día. Cambié rápidamente a Lea y antes de irme, le aclaré a Frin que podía hacer lo que quisiera, menos trabajar y hacer esfuerzos. Llegué a la tienda a las 11:30 de la mañana. «Mira quién llega tarde», dijo Jim, como siempre, sin faltar. «Se me hizo tarde, me quedé dormida», respondí mientras ponía todo en orden. «¿Lea no te despertó?» Frin la escuchó y fue por ella. «Claro, ahora que duermen juntas», dijo con tono burlón. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?», pregunté, lamentando haberlo hecho tan rápido. «Ja, seguro por eso llegas tarde. Ya dime, ¿qué tal es?», dijo con esa típica sonrisa traviesa. «Que no, Jim, no tenemos nada de eso, solo que aún tengo miedo». «Ajá, dile a Frin que yo también tengo miedo y que me abrace en sus brazos». «Eres una tonta», respondí, sacudiendo la cabeza, pero sonriendo. «James vino temprano preguntando por ti», informó, cambiando de tema. «¿Ah, sí? ¿Qué quería?» «Dice que está preocupado por ti. Es un tonto. Dijo que vendría después a ver si ya habías llegado. Se puede quedar esperando», respondí, sintiendo que me era completamente indiferente. Escuché que ya se llevaron a los hombres a Nueva York. «Qué bien, no me gusta tener esa clase de gente por aquí». El día fue más movido de lo normal. Haber faltado un día hizo que mis pocos clientes habituales vinieran el doble para comprar cosas comunes: huevos, leche, queso, suministros para sus jardines y así. Pero mi mente no dejaba de pensar en Frin y en lo que estaría haciendo en la casa. ¿Se estará aburriendo? ¿Estará haciendo esfuerzos? Debí quedarme en casa con ella. Eran casi las 3 de la tarde cuando decidí que no podía más y que iría a ver cómo estaba. «Becky», escuché una voz detrás de mí, imposible ignorarla. Era James corriendo hacia mí. «Becky, ¿estás bien?», dijo con una mirada preocupada.
¿No lo ves?, respondí, no queriendo sonar grosera, pero él lograba ponerme en ese estado y solo quería volver a casa a ver a Frin. Lo siento, es que me enteré de que no viniste ayer y hoy llegaste tarde. Sí, fue un buen susto. Por suerte, Frin estaba allí. Sí, Frin, dijo con un tono que dejaba entrever cierto desprecio. Me tengo que ir, le corté rápidamente. Becky, sabes que si me necesitas estaré aquí para ti y para Lea. Claro, James, respondí, mientras cerraba la puerta de mi camioneta y colocaba a Lea en su asiento. Pude notar que Lea le hacía mala cara a James. Gracias por venir, pero ya me voy. Pero... Lo dejé con la palabra en la boca, subí a mi camioneta y arranqué. Lo que veía frente a mí no podía creerlo. Esto debía ser una broma. Entré a la casa y, sin pensarlo, cerré la puerta con más fuerza de la que debería. Traía a Lea dormida en mis brazos, pero ni con el ruido se despertó. «Esto es una broma», bramé apenas puse un pie dentro. «Becky, no me vengas con tus Becky, Frin». Le lancé una mirada intensa, claramente molesta, y ella lo sabía. «¿Estás molesta? ¿Ahora se hacía la tonta?» «Por supuesto que lo estoy». «¿Qué pasa?», respondió con calma, lo que solo me irritaba más. «Dime, ¿ese cristal se puso solo?». Le señalé la ventana detrás de mí y ella se relajó, como si no fuera la gran cosa. «Bueno, no podía dejarlo así, ¿o sí?», respondió con su actitud habitual, tranquila y despreocupada. «No, pero te pude haber ayudado, como hicimos con la puerta. A ver, ¿cómo están tus puntos?», le pregunté con tono de reproche. «Están bien», dijo, dándose la vuelta y yendo a la cocina como si nada hubiera pasado. Dejé a Lea en su cuna y bajé nuevamente para enfrentar a Frin. «Te dije que no hicieras esfuerzos». «No iba a dejar eso así», se defendió, con ese tono que ya empezaba a irritarme. «Iba a arreglarlo». «¿Sola?», le respondí, sabiendo bien que podía haberme pedido ayuda. «Ayer arreglamos la puerta juntas. ¿Por qué no hizo lo mismo con el cristal?». Decidí avivar un poco el fuego. «Ah, claro, seguro James lo iba a arreglar por ti». Solté y vi cómo sus ojos cafés adquirían un matiz de enojo, un toque rojo que dejaba clara su molestia. «¿Él? ¿En serio él lo pondría?», levantó su ceja incrédula y molesta. «Sí, claro, él está dispuesto a ayudar», respondí. «Entonces, ¿dónde estuvo este 1.5 años?», replicó Frin, su tono cada vez más tenso. «Eso no es de tu incumbencia, Sarocha». Pude notar cómo sus músculos se tensaban aún más. «¿Es tu novio acaso?», preguntó con cierta agresividad. «Es mi vida personal y no te debe interesar», contesté sintiendo cómo la vena en su sien palpitaba visiblemente. «Es un gran tonto que no te merece», dijo despacio y pausado, como si estuviera tratando de contener su rabia. «Bueno, eso me concierne a mí, no a ti. Si quiero estar con él o no, es asunto mío», dije, y sus ojos casi se salieron al escuchar eso. «Al igual que no me importa con quién te relaciones tú. Es un insensato, Becky, no te merece». Su frustración era evidente y yo buscaba provocarla. Sus celos eran claros. «¿Te importa?», le pregunté tratando de sonar indiferente. Estábamos demasiado cerca y recién me daba cuenta de ello. «Sí», respondió claramente molesta. «¿Por qué?», insistí. «Eres una buena persona. No mereces a alguien como tu ex o James». Me miró a los ojos y en su mirada pude ver la frustración y algo más. «No es suficiente razón. Puedo hacer lo que quiera», dije, manteniendo mi posición. «Te lo prohíbo», contestó, acercándose más, casi acorralándome contra la pared. Su prohibición me molestó profundamente. «Tú no me puedes prohibir nada. ¿Dónde quedó eso de que no te interesa mi vida personal? Solo eres mi empleada». Sus ojos se abrieron y por un instante noté algo de dolor en ellos. En cuestión de segundos,
Sus manos tomaron las mías y su cuerpo se acercó suavemente, apoyándome contra la pared. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios tocaron los míos. Todo mi cuerpo se estremeció. Me estaba dando un beso, y la sensación fue sorprendente, algo que nunca había experimentado antes.